Buenos días, hermanos. Un domingo más acá en la iglesia. Ahora nos preparamos para lo más importante, que es la palabra de Dios, ¿cierto? Quiero también mandar en esta mañana un saludo a todos nuestros pastores de las distintas iglesias de Berea y en especial a la pastora Katia, que nos compartió en la mañana un sermón muy lindo, ¿cierto? Habló acerca de la unidad, de todos siempre pensar lo mismo, y es importante lo que ella compartió. Así que le mando muchos cariños al pastor Nicolás, a la pastora Katia, al pastor Andrés, al pastor Pedro, al pastor Walter, a los pastores de Colombia. Así que muchos cariños a todas las iglesias, que tengan un hermoso culto este día domingo. Y también un saludo a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales, a aquellos hermanos que nos apoyan, y por supuesto también saludar a nuestros hermanos que son parte también de nuestra iglesia en Concepción, en Pucón. También ellos están sirviendo allá, predicando y dando testimonio del Evangelio de Jesucristo. ¿Ya? Y quiero en esta mañana compartirles un tema que es bien especial, hermanos. Voy a hablar acerca del enemigo número uno que tenemos. ¿Quién creen ustedes que es el enemigo número uno que tenemos nosotros? Satanás, ¿cierto? Claro. Y antes de darles el título de este sermón, yo solamente quería comentarles que hace unos días atrás, no sé si ustedes vieron un reportaje en la televisión chilena, salió en todas las noticias, acerca de las iglesias satánicas que se están levantando en Santiago. Yo sé que muchos no ven noticias por no ver malas noticias, ¿cierto? Hay muchos que se deprimen al ver noticias. Bueno, yo sí veo noticias para estar informándome, pero entiendo también que algunos no ven por justamente no caer en depresión o en tristeza por todo lo que está pasando, por la maldad que está pasando en este mundo. Pero hubo un reportaje y salió casi una semana entera en la televisión sobre las iglesias satánicas que se están levantando en Santiago de Chile, hermano. E incluso están ellos pidiendo incluso la personalidad jurídica. Ellos quieren establecerse como la iglesia del Señor, ellos quieren establecerse como una iglesia normal, con todos los permisos correspondientes, e incluso mostraron en la tele cómo ellos hacen sus cultos. Ya de hecho son más de 100 miembros, o 120 o 150 miembros, donde tienen sus ministros, tienen sus diaconisas, sus diáconos, y bueno, y mostraron sus cultos, y realmente esto es terrible, hermano, para la sociedad. Ojalá que no les den el permiso, porque sabemos que detrás de todo eso van a venir calamidades y van a venir situaciones malas, no solo para esa gente, sino para la sociedad. ¿Por qué? Porque sabemos que el diablo es un engañador y un mentiroso. Pero ahí están, pidiendo personalidad jurídica para establecerse como iglesia, y tenemos que orar, hermanos, para que esto no ocurra. Porque del diablo no vamos a sacar nada bueno, ¿cierto? Y eso lo sabemos. Y yo, pensando en esto, quiero hoy día justamente hablar un tema que es relacionado con esto, hermano. Y el tema de hoy se llama Conociendo al enemigo. Así quise ponerle. Sabemos, hermano, que todo lo que el diablo tiene ha sido delegado por Dios, ¿cierto?
El diablo no puede hacer nada a no ser que Dios se lo permita o que tú le permitas entrar en tu vida. ¿Cierto? Estamos hablando de los reinos. ¿Ah? Al diablo se le ha delegado los reinos de este mundo, ¿cierto? Y esto queda súper claro en el Evangelio, en el libro de Job. Sé que es un texto que ustedes conocen, pero es muy interesante leerlo. Job 1, 6 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Voy a hacer una oración antes, porque no es solo el texto base, sino que hay varios textos con los cuales vamos a ir comprendiendo un poco para conocer a este enemigo que tiene la iglesia, que tienen los hijos de Dios y en general la humanidad. ¿Ya? Padre eterno, te pido en esta mañana, Señor, que me permitas predicar tu palabra, Señor, y quiero dedicar, Señor, este servicio, este culto a ti, Señor, y sobre todas las cosas quiero honrarte a través de lo que voy a expresar en tu escritura, Señor. Pongo delante de ti esta reunión, Señor, y te pido que me ayudes a poder expresar lo que dice tu palabra. Gracias, Padre eterno, por este momento que me das para compartir tu evangelio. Ayúdame, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe. Pon tú las palabras precisas en mi vida, Señor, en este momento, y que mis pensamientos sean tus pensamientos, Señor, en esta mañana. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Dice así Job 1, 6 al 12. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, ahí Satanás le dijo al Señor, ¿acaso teme Job a un Dios que le da todo? ¿A un Dios que lo bendice y lo prospera y le da riquezas? ¿Cómo no va a estar bien contigo? En el fondo eso fue lo que le dijo Satanás. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová Dios. Pueden sentarse, hermanos. Qué interesante. Vamos a ir viendo a través de este texto cómo podemos ir conociendo a este enemigo que tenemos. Sabemos, primero debemos saber que Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, esto quiere decir que Satanás se disfraza como ministro de justicia con sus demonios. Y si vamos
al Evangelio de Segunda de Corintios 13 al 15, Segunda de Corintios 11, ...13 al 15. Ya, vamos a ir analizando para ir entendiendo cómo Satanás opera, cómo Satanás engaña y cómo nosotros debemos cuidarnos de él y conocerlo. Dice así la palabra del Señor: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vamos comprendiendo mucho más, ¿cierto? Vamos a ir comprendiendo. Aquí te está hablando de personas que en el fondo predican un evangelio errado, un evangelio de engaño. Y el versículo 13 justamente lo aclara para el contexto. Porque estos son falsos obreros, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahora, tarde o temprano, estos falsos ministros o esta gente que se disfrazan de personas que se supone que hacen el bien, tarde o temprano serán descubiertos, hermanos, junto a Satanás. Y no solo junto a Satanás, sino junto a todos sus ayudantes. Y esta gente, junto con el diablo, y estos obreros fraudulentos, ¿cierto? Estos ministros falsos, al final recibirán el castigo que merecen por sus malas acciones, ¿cierto? Y también hay que agregar a los incrédulos. También están ahí mismo junto con estas personas. Sabemos, hermano, que las tinieblas y la luz son metáforas para saber distinguir el mal del bien. Y la Escritura, hermano, está llena de metáforas justamente para saber discernir entre el mal y el bien. ¿Sabían también ustedes que Satanás en algún momento fue un ángel de luz? ¿Fue un ser perfecto en el principio? Cuesta creerlo, pero en el principio él fue creado perfecto. No había pecado en él. Pero miren lo que pasó. Isaías 14. Si usted puede anotar ahí Isaías 14, 12 al 14. Dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Miren lo que tenía Satanás en su corazón. Él quería ser semejante a Dios, al Altísimo.
Ezequiel 28. (13 al 19), para que vamos comprendiendo, para ir conociendo a este enemigo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Tremendo, ¿eh? ¿Qué hizo Satanás? Se enalteció, hermano, su corazón. ¿Ah? Se llenó de vanidad. Corrompió su sabiduría, hermano. ¿Ah? Empezó a entrarle el orgullo al corazón de él. Satanás o Lucifer era un querubín perfecto en todos sus caminos. Y eso fue el principio. Era de un hermoso aspecto hasta que se enalteció y se corrompió su corazón. Una de las grandes mentiras de Satanás para disfrazarse de ángel de luz, son justamente las religiones falsas, las falsas doctrinas o falsas enseñanzas, la desviación del verdadero evangelio. Ahora, nosotros que estamos en una sana doctrina, que predicamos un evangelio verdadero, no manipulado, debemos siempre, hermanos, siempre, y esto es algo que siempre el pastor Nicolás constantemente nos está enseñando, que es a escudriñar la Escritura, a inquirir en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para predicar justamente un evangelio correcto y cuidar siempre las sanas palabras de Cristo y su evangelio, hermanos. Ahora, ¿por qué es importante esto en la vida cristiana? ¿Saben por qué es importante? Porque así podremos siempre reconocer cuando Satanás se transforme en un ángel de luz. O sea, en un falsificador o en un engañador. Y sabemos, hermano, que los púlpitos hoy en día están llenos, hermanos, de falsificadores. Si conocemos bien la palabra, podremos reconocer a sus ministros y obreros fraudulentos que también se disfrazan como si fueran
verdaderos creyentes, falsos ministros de justicia, que realmente son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo, verdaderos impostores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuyo fin, hermanos, será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal y en su propia vanagloria. Ministerios falsos que alardean, que presumen, que se jactan y que se enaltecen y enorgullecen de sus propios logros y del enriquecimiento y afán por las cosas materiales, usando el Evangelio para llenarse de riqueza material, ¿cierto? Pero eso usted lo puede encontrar en Filipenses 3, ahí también explica un poquito. Te doy un ejemplo. ¿Sabían ustedes que hay cristianos hoy en día y hay iglesias que solamente les interesa la vanagloria y la fama? Y como les interesa la vanagloria y la fama y todo su fundamento y todo lo que hablan gira en torno solamente al dinero, a pedir plata, a sacarle la plata a la gente, el diezmo y todas estas cosas que hemos hablado, ¿cierto? Solo buscan eso. Pero hay iglesias así, hay cristianos que se mueven así. Ese es el cristianismo que profesan. Yo me he encontrado con muchos cristianos, yo creo que tú también. Ustedes han encontrado, por ejemplo, con cristianos que dicen, ven a mi iglesia porque nosotros somos una iglesia grande. Tenemos el mejor templo, las mejores comodidades. Tenemos grandes grupos de música cristiana. ¿Has escuchado cristianos así que hablan? Ya somos 100, somos 200, somos 1000 y queremos conquistar Santiago para Cristo. Ya no tenemos un culto, tenemos 2, 3, 4, porque no tenemos dónde meter más gente. Creyentes que se mueven en este tipo de fe, en este tipo de evangelio. También dicen, tenemos redes de jóvenes, redes de matrimonios, encuentros y retiros espirituales a otro nivel. Así que ven a mi iglesia porque entrarás en otro nivel espiritual. No como esa iglesia pobre de 5, de 10 pelagatos, como les decimos acá en Chile, gente que no impactan a nadie. Esas no son iglesias. No tienen la unción y el poder que tenemos nosotros. No tienen la bendición de Dios. Nosotros sí tenemos la superunción. Y miden así la vida cristiana, la vida espiritual. Me he topado con muchos creyentes que así miran el Evangelio, la vida cristiana. Otros critican, no, si esa iglesia no crece. No están bien porque no crecen, no tienen recursos, son pobres. Yo creo que usted se ha encontrado con creyentes así. Yo al menos sí, hermano, porque constantemente en la semana estoy predicando y dando testimonio de mi fe. Y yo les digo una cosa, de verdad, y se los digo con mucha sinceridad, hermano. Yo prefiero estar 1000 veces, hermano, en un lugar o en una iglesia humilde y sencilla,
con pocos hermanos, pero estar en un lugar donde se predique la verdad. Estar con gente que ama a Dios de verdad, que sirven al Señor con integridad, que son un buen testimonio. Sinceramente, cambiaría todo, pero preferiría estar en un lugar así antes de estar en un lugar, y no estoy hablando porque yo no tenga un local hermoso, ni tenga los millones de dólares que tienen estos predicadores de nivel mundial, ¿cierto? Porque en el fondo son falsos ministros, fraudulentos. Sinceramente yo prefiero estar en un lugar humilde, pero en un lugar donde se predique la sana doctrina, donde se ame el Evangelio no envenenado, no contagiado, ni contaminado de falsas enseñanzas, con falsos ministros de justicia y con obreros fraudulentos que por dentro son verdaderos lobos rapaces que engañan al rebaño de Dios. O sea, la gente que está en las iglesias. Pero sabemos, hermano, que hay mucha gente que se deslumbran con estas iglesias, ¿cierto? Donde los cultos de ellos parecen ya más festivales de música, luces, parafernaria, parecen ya más verdaderas discotecas que una iglesia, que un lugar donde se predique el Evangelio, hermano, y sea lo más importante. Porque los púlpitos están para exponer la palabra de Dios, no para entretener. El diablo y sus demonios y sus obreros fraudulentos metidos, hermano, en estas iglesias. ¿Y saben qué? Ya están condenados. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya el juicio de Dios está. Ahora, hermanos, nosotros como cristianos debemos siempre reconocer a este enemigo y estar alertas a las falsificaciones y a las maquinaciones de Satanás. Debes estar siempre atento a las trampas que Satanás te puede poner en tu vida cristiana. ¿Por qué? Porque justamente Satanás lo que desea es engañarte o engañarnos para que te confundas, y usará, hermano, a quien le abra su corazón y su mente. Porque lo único que busca es destruir la obra de Dios en tu vida. Nunca te olvides de esto. El fin de Satanás y su lucha es destruir la obra que Dios comenzó en ti, en mí. Y lo hará incluso, hermano, lo hará hasta dentro de la iglesia. ¿Cierto? El último sermón que compartí fue acerca de la cizaña dentro de la iglesia, ¿cierto? Se va entendiendo un poco, ¿cierto? Y sabemos que la cizaña, ¿qué son? Las falsas doctrinas, los falsos creyentes dentro de la iglesia, los falsos ministerios, ¿cierto? Estos obreros fraudulentos. Y Satanás, hermano, no está solo. Satanás tiene seres espirituales que le ayudan en la misión de destruir la obra de Dios. Y destruir la obra de Dios, ¿sabes dónde? En tu mente, en tu corazón.
Ahí es donde Satanás y los demonios quieren destruir la obra de Dios, tu vida espiritual con Dios. Y eso usted lo puede ver. Apocalipsis, mire. ¿Cierto? Decíamos que Satanás no está solo, ¿cierto? Él quiere destruir la obra de Dios en tu mente, en tu corazón. O sea, quiere en el fondo destruir tu comunión con Dios, tu vida espiritual con Dios. ¿Ah? Vamos entendiendo a este enemigo, ¿cierto? Ya. Mire, Satanás se dice que también Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo. Por supuesto, estos ángeles se convirtieron en demonios, ¿cierto? Un tercio de los ángeles junto a Satanás fueron arrojados a la tierra. O sea, fueron destituidos de la gloria de Dios. Por su pecado, por su orgullo, por su rebeldía, ¿cierto? Y eso usted lo puede encontrar en Apocalipsis, justamente en Apocalipsis 12, 4 al 9. Ahí después usted lo puede leer. ¿Ah? O sea, él no se fue solo, sino que arrastró a multitud de ángeles en este pecado, hermano. ¿Cierto? Y lo más terrible y triste es que esto, hermano, les espera también a los falsos creyentes, a estos ministros y obreros fraudulentos que justamente usaron la Escritura para engañar y defraudar con el Evangelio. Mire, Judas 3 al 8 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Ah? O sea, mancillan la carne significa que cometen todo tipo de pecado con su cuerpo. Eso es lo que está diciendo. Pero Judas un poco muestra cómo esta gente se ha introducido en la iglesia también. Y cómo también estos ángeles que no guardaron, hermano, su santidad, su dignidad, fueron también sacados. Satanás y sus demonios y obreros falsos ya están condenados y reservados para el juicio del gran día, hermano. Gente engañadora que estará reservada para el castigo del fuego eterno y que también han entrado encubiertamente en la iglesia, corrompiendo el Evangelio de Jesucristo. Y es de esto, hermano, que nos tenemos que cuidar. Porque van a haber
falsos hermanos que entrarán también encubiertamente en la iglesia. ¿Para qué? Para justamente corromper las enseñanzas y para destruir la obra de Dios. Satanás también hace eso, hermanos. Y es ahí donde nos debemos cuidar. ¿Cuál es el objetivo de Satanás y sus ángeles? Destruir, hermano, todo lo que sea de Dios. La obra y el objetivo de Satanás y sus demonios es que tú te pierdas y también te vuelvas atrás o caigas en falsas enseñanzas o vivas toda la vida engañado. ¿Para qué? Para que al final de tu vida simplemente te pierdas. Y eso es lo que Satanás está haciendo en la iglesia. Otro objetivo de Satanás es hacer sufrir a las personas, hermano. No solo hacer sufrir a la familia y dividir la familia, ¿cierto? Y romper la familia que Dios creó, ¿cierto? Sino que también Satanás quiere hacer sufrir a la iglesia con divisiones y destruir la iglesia, destruir la comunión entre los hermanos y romper las relaciones en la iglesia. A Satanás le encanta, hermano, este pecado. ¿Saben por qué le encanta este pecado? Porque Él lo hizo en los cielos con Dios. En el principio, Él dividió a una tercera parte de los ángeles, como leíamos. Es por esto, hermano, que siempre debemos cuidar nuestro corazón. Cuidar nuestro corazón de este pecado. ¿El pecado de qué? De justamente no solo el orgullo, sino de enaltecerse y en algún momento, hermano, provocar divisiones. Ahora, ¿cuándo podemos estar en peligro de caer o ser engañados? Primero, cuando te olvidas de dónde Dios te sacó. Cuando te pones arrogante, cuando te entra la soberbia o te entra la ingratitud con Dios. Otra cosa importante. Cuando te entra también el orgullo y la desobediencia a la exhortación y a la corrección de Dios en tu vida o en mi vida, ¿cierto? Cuando Dios a veces nos corrige o nos exhorta a través de su palabra, ahí también Dios ve qué corazón tienes y si eres maduro también en la fe, ¿cierto? Debemos muchas veces aceptar, hermano, porque la verdad nos vamos a equivocar a veces. Cometeremos errores porque somos personas que a veces nos equivocamos, hermano. Pero lo importante es que aceptemos la corrección y en nuestra vida, ¿cierto? Otra cosa, cuando empiezas a quitar tu mirada de Cristo y tus pensamientos empiezan a desviarse de los pensamientos de Dios, de la palabra de Dios. Cuando empiezas a sacar tu mirada de las cosas espirituales y empiezas a poner tu mirada en lo terrenal. Romanos 8, y te lo voy a leer para que te quede más claro. Romanos 8, 5 al 9. Mira lo que dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es
de Él. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué podemos aprender de esto? Que si tú dejas a Satanás que controle tu mente, tu corazón, tarde o temprano, hermano, vas a tener problemas en tu comunión con Dios. Si tú dejas que el diablo controle o influencie tus pensamientos, tarde o temprano el Espíritu Santo se va a alejar y quedarás, hermano, a merced del diablo. ¿Ya? Mire, vamos a dar un buen ejemplo para considerar. Efesios 2, 1 al 5, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Cierto? Este versículo nos habla de lo que éramos antes de conocer a Dios. Por eso nunca te olvides de lo que eras antes. No es que estés recordando constantemente el pasado. No se trata de eso, hermano. Sino de siempre ser humilde y saber de dónde Dios te rescató, de dónde Dios te sacó. ¿Cuántos de aquí no venimos de iglesias donde nos hablaban un evangelio falso, hermano? Donde nos manipulaban y nos sacaban la plata, hermano, a destajo. A mí personalmente me venían a cobrar el diezmo a mi trabajo, hermano, cuando yo trabajaba en el laboratorio. Allá me iban a cobrar el diezmo, hermano, y yo lo entregaba creyendo que era lo correcto, hermano. Hasta que Dios me hizo comprender que eso no era correcto. Nunca olvidemos de dónde Dios nos sacó o de dónde Dios nos ha sacado. Nunca olvidemos los favores que Dios ha tenido con nosotros o de aquellos que Dios ha puesto para bendecir tu vida. Porque Dios a veces pone personas para mostrar su misericordia, su amor, su perdón. Su provisión a veces, hermano. Dios pone hombres y mujeres que son verdaderos hijos de Dios para bendecir tu vida. Dios pone también a veces buenos hermanos que te van a ayudar a crecer en la fe. Y te saca los malos a veces. Pero hay que darle las gracias a Dios cuando tú estás sirviendo al Señor con hombres y mujeres que sirven a Dios de corazón, que son buenos hermanos en la fe, que te van a hacer crecer. Un día, hermanos, no solo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que nuestra alma, nuestro espíritu estaba muerto. Éramos muertos espirituales. Nunca te olvides de eso. Nunca olvides de dónde Dios te rescató, hermano. Nunca. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó. ¿Sabes? Si puedes hacer este ejercicio, te va a servir para siempre mantener la humildad. Para siempre estar parejito, hermano, con Dios. Para no enaltecerte, como le ocurrió a Satanás en el principio, como leíamos.
Porque el día en que tú te olvides, hermano, Satanás podrá destruir tu vida. ¿Y sabes qué? No tendrá piedad. Porque este enemigo que tenemos no tendrá piedad para hacerlo. Nunca olvides que un día estábamos muertos espiritualmente hablando. Ahora, generalmente cuando se habla de muerte, pensamos en ¿qué? En la separación, ¿cierto?, del alma y del cuerpo, ¿cierto? Sin embargo, la Biblia está hablando de otra muerte, que no es la muerte física, sino la muerte espiritual. Y esta muerte, yo meditaba en la semana cuando estaba preparando este sermón o este estudio, que esta muerte sí es más terrible que la física, hermano. ¿Saben por qué? Porque cuando tú te mueras sin Cristo, ya no habrá esperanza. Por eso es que la muerte espiritual es la más terrible. Porque ya dónde vas a ir, si no consideraste a Dios, y no es que esté juzgando ni condenando, pero la palabra lo dice, ya no habrá retorno. Y Pablo aquí en este texto de Efesios que leímos, por un lado está elogiando a los cristianos, está elogiando a estos hermanos, porque ellos estaban muertos justamente en sus delitos y pecados. Y ahora habían resucitado espiritualmente a una nueva vida en Cristo. Por eso, hermano, que debemos cuidar la salvación, debemos cuidar nuestra vida espiritual, para que este enemigo, Satanás, no tome ventaja o no entre en tu vida. Porque lo único que quiere él es destruirte y que te vayas a una condenación eterna, sin retorno, para siempre. ¿Quedó claro? ¿Estamos conociendo más a este enemigo? Ahora, hay cosas que nos pueden impulsar a pecar. La palabra pecado en la Biblia significa errar en el blanco, ¿cierto? Y con ella se describe todo tipo de acciones, o toda clase de acciones, y pensamientos que Dios prohíbe por medio de su palabra y sus mandamientos. En el fondo, toda clase de pecados que podamos cometer con nuestro cuerpo, con nuestras acciones, ¿cierto?, con nuestras palabras, eso es pecado en la Biblia, ¿cierto? Dios prohíbe justamente, por medio de su palabra, estas conductas o estos actos. Y Pablo nos presenta lo que no se puede hacer, o cómo nosotros podemos inclinarnos al pecado. La Biblia nos enseña que debemos apartarnos de toda contaminación, de todo lo que el mundo nos ofrece y de todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Primera de Juan 2, 15 al 17, para que lo anote ahí. No améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Si tú amas el sistema del mundo, estarás amándole y dándole la oportunidad a Satanás para que destruya tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque él es el príncipe de este mundo. ¿Y por qué se le llama el príncipe de este mundo? Porque a él le fue dado los reinos de este mundo. ¿Y qué te ofrece el mundo? Nada. El mundo te ofrece placeres sensuales, engaño, mentira, ambición, egoísmo. Eso es lo que te ofrecen los sistemas del mundo, ¿cierto?
Si tú te vuelves a mirar al mundo, te pondrás en la misma boca de Satanás. Porque el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente, ¿cierto? Viendo a quién devorar y atrapar. Efesios 2:2 dice, y esto nos aclara, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire. Este texto nos enseña cómo el diablo, hermanos, se ha dedicado a tentar a la humanidad toda la vida, desde el principio. Él lo único que quiere es que la gente caiga en desobediencia. Lo hizo con Adán y Eva, lo hizo con Caín y Abel, estoy dando ejemplo, lo hizo con Absalón, ¿se acuerdan? El hijo de David cuando conspiró contra su padre, ¿cierto? ¿Y en qué terminó la vida de Absalón? Terminó, hermano, en una tragedia. Lo hizo con Cristo, aunque ahí sí que no le resultó, en el desierto. Mateo 4, del 1 al 11. Ahí usted puede ver cómo Satanás le hace honor a su palabra el tentador, ¿cierto? Quiso tentar al Señor. Usted después puede leer ese capítulo de Mateo 4, ¿cierto? Satanás tiene muchos nombres, hermano. Padre de mentira, Lucifer, el Dios de este siglo, príncipe de las tinieblas, diablo, engañador, acusador. Y ahí, en este pasaje de Mateo, cuando usted lo lea, se va a dar cuenta que él ofreció a Jesús. ¿Qué le ofreció al Señor? Todos los reinos de este mundo. Y la gloria de ellos incluso. Satanás puede ofrecerte los reinos de este mundo. Porque le han sido delegados a él. Pero sí hay algo que él no puede hacer. Y es gobernar tu vida. A no ser que tú se lo permitas. Y Jesús se dio cuenta que él era el tentador. Y Jesús siempre, y Satanás siempre va a venir, hermano, a tu vida como el tentador, te va a tentar. Te puede tentar con un buen trabajo, te puede tentar, no sé, apelando a tu codicia. Puedes estar en un buen trabajo, ganando un buen sueldo, pero nos falta el compañero que llegue y te diga, oye, hagamos este negocio, pero un negocio fraudulento. Ahí está el tentador. Y vas a perder tu trabajo, que ganas bien, vas a perder tu honradez. Estoy dando un ejemplo de cómo Satanás puede tentarte, y lo hará con quien pueda. Juan 8:44, mire. Son interesantes estos textos, hermanos. Juan 8:44. Aquí, mire lo que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Para el contexto, ustedes saben que el Señor siempre tenía problemas con los fariseos, con estos judíos, ¿cierto? Siempre estaba constantemente entrando en discusiones, siempre había problemas con estas personas, ¿cierto? Pero mire lo que dice aquí el Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
¿Se da cuenta? Vamos conociendo más a este enemigo. Yo les pregunto, ¿podemos confiar de lo que sale de la boca de un mentiroso? Se dice que hay personas, se dice que la persona más peligrosa, hermano, es justamente la mentirosa. La que habla con su boca mentira constantemente. ¿Tú puedes confiar en alguien así? No, ¿cierto? No. Bueno, Satanás es padre de mentira. Y debemos tener cuidado, porque si nos descuidamos, podemos caer en las mentiras del diablo, hermano. Y podemos caer en las mentiras de sus obreros fraudulentos y mentirosos. ¿Y sabes lo terrible que puede pasar? Es que tu vida puede terminar en tragedia si caemos en desobediencia y en las mentiras de Satanás. Proverbios 26:11. Y aquí vamos a sacar una enseñanza de esto. Vámonos a Proverbios 26:11. Dice: como perro que vuelva al vómito, a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Te lo voy a volver a leer. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Este proverbio justamente habla de aquellos que se vuelven atrás, que vuelven después a insistir en su pecado, sea cual sea. Esto habla de gente que se volvió, hermano, atrás, gente que descuidó la gracia de Jesucristo, que descuidó la gracia de Dios y que dejó de ocuparse de las cosas espirituales. No te puedes descuidar y volver atrás y ponerte en las mismas garras y en la boca de Satanás. No puedes volver a comer tu propio vómito. Ustedes han visto, hermanos, bueno, los que tenemos animalitos, ¿ustedes han visto un perrito comiendo su propio vómito? ¿Es agradable o es desagradable? ¿Es divertido ver eso o es... No, cierto, da repugnancia, ¿cierto? Ahora, cuando pasa esto es porque justamente nuestra conciencia se insensibiliza frente al pecado y la maldad. Y nosotros como creyentes debemos cuidarnos, que nuestras conciencias, hermanos, no se hagan callosas, endurecidas. ¿Por qué? Porque justamente podemos perder el temor a Dios, ya no respetar su palabra, y ahí, hermano, va a venir ¿quién? El tentador, este padre de mentira, Satanás, ¿cierto? Por eso que hay creyentes que justamente han caído en esto, se han descuidado y ya sus conciencias, su mente, su corazón están callosos, endurecidos. Les da lo mismo lo que se hable en una iglesia. Les da lo mismo la santidad o el pecado. Les da lo mismo si es verdadero o falso lo que le están predicando. No reflexionan en la Escritura, no escuchan las advertencias de la palabra de Dios, ya no viven en santidad. Esto, hermano, que nunca nos ocurra, hermano, porque el día que nos pueda ocurrir, vamos a desatender la palabra de Dios en nuestra vida. Vamos a desatender las advertencias que Dios nos da a través de ella. Como cristianos, volver al vómito no solo, hermano, será repugnante para el que lo hace, sino también será repugnante no solo para ti o para mí,
también lo será para Dios, hermano. Volver al vómito es volver al pecado de antes, a la rebeldía, a la insensatez, a la necedad, a no considerar la palabra de Dios que un día se te predicó. ¿Y tú sabías que volver a las falsas doctrinas también es volver al vómito? Vivir en el error también es vivir en tu propio vómito también. Vivir en un evangelio falso, adulterado, también es lamear un vómito podrido y putrefacto, hermano. ¿No vas a creer que Dios así mira a esta gente también? Por eso es que hay personas que terminan siendo putrefactas para Dios, hermano. Es fuerte la palabra, pero es la verdad. ¿Y qué quiere decir esto? Personas duras, insensibles a las sanas palabras de Dios. Personas que no tienen consideración ni respeto por Dios. Todas estas personas que hablan mentira, obreros fraudulentos, ministerios falsos, son gente, hermano, que están ahí revolcándose en su propio vómito putrefacto para Dios, hermano. Personas que se terminan oponiéndose a la obra de Dios, a la sana doctrina. Les da lo mismo vivir en el error o en la verdad. Y esto es lo que el diablo se ha encargado, hermanos, desde el principio de hacer. El diablo engañando a la gente. Gente viviendo en la carne, en los deseos de la vanagloria de la vida. Y esto, hermanos, es desagradable para Dios. Ahora, ya hemos entendido, ¿cierto?, cómo Satanás opera, cómo engaña, cómo actúa, cómo puede tentarte. Ahora debemos aprender cómo hacerle frente a las trampas del maligno, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer frente al tentador para salir victoriosos? Y este es el último punto y la herramienta que Dios nos da para que podamos salir airosos y victoriosos en nuestra fe es justamente, hermano, la palabra de Dios. Es fortalecernos en el Señor por medio de su palabra. ¿En qué? En la oración, en la meditación, en la guía del Espíritu Santo. Reconocer cada día nuestra dependencia de Dios. Cada día, hermano, buscando su voluntad, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios, al Espíritu Santo. Y lo más importante, y aquí te voy a dar la salida, vestirnos con la armadura de Dios, como un verdadero soldado de ese tiempo del Señor, como un verdadero soldado de aquella época, porque la verdadera batalla espiritual, hermano, no está en andar echando a los demonios y peleando con los demonios, y agarrándote con ellos y pegándoles combos y diciéndoles palabras, hermano. No, hermano. La verdadera batalla está en tu mente, en tu corazón, y muchas veces hasta contigo mismo. No está en andar peleando con Satanás, ni amarrándolo, ni soltándolo, hermano. Eso es falso. Porque el diablo sigue haciendo de la suya, hermano. ¿Ah? Sabe que le queda poco. Por lo tanto, se ríe de esas cosas, hermano. La verdadera batalla, hermano, está en tu mente, en tu corazón. Cada día tendrás que enfrentar batallas espirituales en tu mente, en tu corazón, diariamente. Y si no consideras las armas de Dios, no podrás luchar, hermano, ni salir victorioso ni airoso con este enemigo. Y te voy a dar el texto, Efesios 6, 10 al 18. Un texto que sé que conoces,
¿Ah? Pero que muchos conocen, pero no, lo pasan por alto, hermano. No lo toman en serio. Efesios 6, 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación, o sea, el casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué interesante que termina diciendo perseverancia, hermano. Para que empieces a tener perseverancia en las cosas de Dios. No ser inconstante. Tú puedes tomar todas estas herramientas que Dios te da, pero si no tienes perseverancia, ¿de qué te sirve? Una metáfora, hermano, de cómo permanecer firmes en la verdad. Como reflexión, de esta manera podrás hacer frente a todo lo que pueda venir del maligno. Todos los dardos, hermano, que te pueda tirar el diablo, sus demonios, hermano, te rebotarán, porque estarás firme en el Señor. Llena tu mente y tu corazón con la verdad de la palabra de Dios. Esto en el fondo es lo que te está diciendo este texto. Cultiva una relación profunda con Dios a través de la oración y la meditación de su palabra. Fortalece cada día tu espíritu, alabando a Dios y teniendo comunión con su iglesia. Pasa tiempo con Dios y con la familia de la fe. Vive una vida íntegra y pon por obra lo que escuchas. Retiene las palabras de Dios en tu vida. Vístete cada día y protégete con la coraza de justicia, que es Dios, con la fe en Cristo. Ten siempre puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Ponte el calzado en tus pies con el apresto del evangelio de la paz. Hermano, un buen calzado te hará avanzar a pie firme en la batalla de la fe. Podrás salir a proclamar el evangelio de la paz con tus pies firmes. No te caerás, no te tropezarás, no te enredarás, porque tienes un buen calzado. No retrocederás tampoco. Afirmarás tus pies firmes en el evangelio y no te estancarás en la relación con Dios, ni tampoco te deslizarás hacia el mal. Toma el escudo de la fe para protegerte, para apagar todas las flechas del maligno, del enemigo, que es el diablo. El ataque del diablo, hermano, mire, y esto es una advertencia, y con esto estamos terminando. El ataque del diablo puede venir de cualquier lado, hermano. Puede venir de tu familia, de tu casa, de tus hijos, de tu esposo o de tu esposa, en tu trabajo, incluso hasta de tus propios hermanos de la fe. ¿Cierto?
Adentro misma de la iglesia a veces pueden venir estos dardos, hermanos. Por eso, protege tu mente con el casco de la salvación, el yelmo para proteger tu mente. Llena tu mente de la palabra de Dios. En el fondo eso es lo que te está diciendo. Y la duda, hermano, se irá. Y la espada, hermano, del Espíritu, que es la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios en sana doctrina, el verdadero evangelio no contaminado, te va a proteger. Como lo hizo Jesús en el desierto. Por eso, estudia la Escritura, usa bien la palabra, para que sea efectiva, no solo en tu vida, sino también en los que te escuchan, en los que te siguen, a los que le estás predicando. Combate la mentira con las sanas palabras de Cristo. Combate el error y el falso evangelio con las sanas palabras de Cristo. ¿Quieres salir victorioso de tus luchas espirituales? ¿Quieres salir victorioso? Vístete cada día con la armadura de Dios. Teme a Dios y considéralo. En todo. En todas las áreas de tu vida. Madura. Crece en la palabra para estar atento a los engaños de Satanás, a tu mente, a tu corazón. Conoce a tu enemigo. Conócelo. Para que no solo en tu vida vivas firme, sino también para advertir a otros. Satanás hasta el último, hermano, dará guerra y peleará. ¿Sabes con quién peleará? No con Dios, porque él no puede pelear con Dios. Él peleará con los hijos de Dios. Por eso debemos estar alerta, vigilantes, para resistir al diablo. Él no puede con Dios, hermano, pero sí lo hará con la iglesia, sí lo hará con sus hijos. Lo quiso hacer con Jesús, como dijimos en Mateo 4, ¿cierto? Siempre, hermano, recordar de dónde Dios nos sacó. Porque al lago de fuego no solo irá Satanás y sus demonios, sino también todos los que se olvidaron de Dios, todos los orgullosos, enaltecidos, soberbios, todos los mentirosos, todos estos obreros fraudulentos, irán a un tormento que será de día y de noche, dice la palabra de Dios. Por los siglos de los siglos, hermano. Subirá ese tormento, hermano, no se acabará. El mundo espiritual es real, aunque no lo veamos, pero existe. Y Satanás lo que menos quiere es que la gente sepa esto. Por eso que el tiempo que nos quede, aprovechémoslo en cultivar una verdadera relación con Dios. Porque Dios busca ¿qué? Adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Cuando hagas todo esto, se cumplirá la palabra de Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, ¿y qué dice? Y huirá de vosotros. Sométete. Sométete a Dios, resista al diablo. El pastor Nicolás nos contaba la anécdota, ¿cierto? Que se había leído más de 200 libros de guerra espiritual y demonios. Y este texto que el Señor le mostró, le aclaró todo, hermano. Las batallas y tentaciones no se ganan siendo inconstante y no perseverante. Se ganan siendo constantes, perseverantes y firmes en la fe y en la comunión con la iglesia, hermano, que es el cuerpo de Cristo. Esto yo lo que quería compartirte para que conozcamos, hermano, no solo conozcamos el enemigo, sino que sepamos dónde estamos parados, a lo que nos estamos enfrentando. Cada día
Esta es la lucha verdadera de todo creyente verdadero en la fe. No debemos subestimar al diablo, sino que debemos aprender a conocerlo. Porque sabemos que el que está en nosotros es más poderoso, hermano, que es el Espíritu de Cristo. Nunca te olvides de eso. Dios es bueno y siempre te va a cuidar si tú estás siempre en la voluntad de Dios y en las manos de Dios. Si te sueltas, bueno, te vas a exponer a que Satanás destruya tu vida. Y lo va a hacer. Lo va a hacer, hermano. Ese ejemplo que di al principio de esta gente que quiere crear esta iglesia, no saben lo que hacen. O si lo saben, hermano, bueno, les espera, hermano, no solo el castigo eterno, sino, hermano, tarde o temprano esas vidas van a ser destruidas. Es una pena lo que está pasando, hermano. Pero así es. Así está profetizado, así está hablado. Vamos a hacer una oración, hermano. Parémonos. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por las advertencias que tú nos das a través de la Escritura de cómo Satanás opera y cómo se mueve para querer destruir la vida de la humanidad, Señor. Lo ha hecho desde el principio, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder conocer todas las maquinaciones que Satanás tiene contra nuestra vida, Señor. Te pido, Señor, en esta mañana, por mi vida, por mis hermanos que están acá reunidos, por todos aquellos que te aman y te buscan y te sirven, Dios mío, con un corazón sincero. Dios mío, cuídanos, Señor, de toda tentación. Cuídanos, Señor, de este enemigo que tenemos, Señor, que es real, Señor. Aunque no lo vemos, pero está ahí, Señor. Está ahí, en el mundo espiritual se mueve, Señor. Ayúdanos a conocer también el mundo espiritual. Ayúdanos, Señor, a caminar, Señor, con integridad, firme, Señor. Entendiendo, Señor, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas, con huestes espirituales de maldad, Señor. Ayúdanos, Señor, a madurar en esta área, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Si alguien quiere orar, si no terminamos, hermano.